sensibilidad, instalar capacidad de reflexionar críticamente respecto a nuestras prácticas y desarrollar un programa de capacitación en un tiempo bien acotado, porque además no tenemos horarios marcados exclusivos para ello. Yo estoy 22 horas en el servicio y hacemos lo que más podemos en un contexto bastante complejo en términos desde la estructura y eso. Así es que bien motivada con el curso, he estado aprendiendo harto respecto a actualizaciones, así que gracias y saludos. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguien más se quiere presentar? Yo me quiero presentar. Marcela Polanco. Ah, ya. Me aparece como soporte. Sí, lo que pasa es que es lo que alcanzamos a preparar y no alcanzamos a colocar el nombre correspondiente. Ya, correcto. Preséntese nomás. Bueno, yo soy asistente social, trabajo en buenas prácticas laborales. Este año me tocó ver el tema de género en completo, un tema de que antes lo llevaba mi jefa de departamento y ella jubiló. Entonces me dieron este buque enorme en el cual uno de los requisitos que pedí, porque yo trabajo en el servicio de salud Ñuble, y uno de los requisitos que yo pedí era justamente poder participar en este curso, así que, no, feliz. Realmente es un curso bien potente, así que me he podido empapar de los temas, que la verdad que del 2016 yo estaba colaborando con mi jefa que jubiló, pero ella llevaba el completo, yo la aportaba nada más, pero no, impecable, me encantó el curso. Así que Veo que alguien está compartiendo su pantalla. Estoy intentando verificar quién es. Ahí creo que lo detuve. ¿Alguien más se quiere presentar? ¿Nadie más? A ver, estoy viendo un chat. Hola, mi nombre es Claudia Arévalo, encargada de bienestar del personal del Instituto Nacional de Geriatría. Trabajo con el personal calidad de vida laboral, donde trabajamos los ejes de buen trato, salud laboral y conciliación, trabajo y familia. Galaxy S8, ¿se quiere presentar? Se fue. Creo que esos serían todos los que tienen que presentarse, profesora. ¿Está por ahí? No está. ¿Profesora? Creo que vamos a tener que esperar a que se reconecte la profesora. ¿Ahí sí? ¿Manuel? Ahí ¿Me escuchas? ahí sí le escucho. Ok, ya. ¿Partimos entonces? Sí, ningún problema. Comience. Ok, bueno, les comentaba que hemos podido ver que algunos y algunas de ustedes, la gran mayoría, está muy conectada, o por lo menos tiene experiencia o ha trabajado o está trabajando directamente con mujeres que son víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, o por lo menos con alguna, en este caso, mujeres que adultas mayores, por tanto, o de geriatría. Entonces, está interesante el grupo porque podemos ir como conversando no solamente como de la experiencia directa, también en trabajo, intervención individual o grupal, sino también como de las situaciones que les ha podido tocar ver también en lo particular. Creo que es súper relevante partir como que cuando hablamos de violencia contra las mujeres también tenemos que
politizar nuestra práctica cotidiana laboral, pero también hablar respecto de nuestras propias situaciones de violencia, y por tanto a veces es un tema que genera bastante como resquemor, defensa, y en muchos casos también es importante, relevante hablar también de las propias violencias que somos, o que estamos sujetas las mujeres a diario, así que creo que es interesante también hablar un poco de eso. Ya partir un poco quizás como preguntándoles si tienen alguna duda, consulta. Yo sé que ustedes ya revisaron alguna, o por lo menos revisaron el módulo 4, por tanto, partir por si tienen alguna duda en particular, y desde allí podemos ir generando el diálogo. ¿Les parece? Recordarle a los participantes que pueden moverse en la cámara para darle el audio o ir al comando de levantar la mano para hacer las consultas. Profesora, al parecer todos tienen la materia clarita. Ah, mira, ¿Están listos para pasar al examen final al tiro? a la prueba. Claro. ¿Alguien tiene alguna percepción sobre lo que ha Claro, pasado? sí, o también desde su propia experiencia laboral, si le ha tocado una situación compleja que los o las ha interpelado en el quehacer, o que les ha dificultado cómo abordarlo, porque en muchos casos a veces pasa que hay ciertas resquemores como de abordar y de no respetar la autonomía de las mujeres también, pero en algunos casos también hay lo que se entiende como esto de la retractación, o las complejidades también que las mujeres a veces persistan en las relaciones de pareja, si lo ponemos principalmente en ese contexto, pero si abarcamos los otros contextos de la BCM también, las complejidades que hay, situaciones de violencia contra las mujeres que no están tipificadas como delito, por tanto también hay la sanción, como desde lo legal, una materia que está en deuda, por tanto cómo hacemos prevención, cómo hacemos reparación también. Entonces, no sé si alguien tiene alguna experiencia o alguna digamos, alguna de estas situaciones que les haya complicado, o no sé. ¿Hay alguien que quiera contar alguna experiencia o vivencia que le haya sucedido con relación a la violencia contra la mujer? Es posible comentar la idea que esto se ha hablado, que se ha comentado. Entonces, pero tiene la papelera. Veo a Tania, acaba de levantar la mano. Tania, sí, José, me espera un momento, te tengo en la lista también. Tania, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Bueno, José parece que estaba primero, pero bueno, ya tengo la palabra. Solo, más que una experiencia concreta, quiero compartir en términos quizás más macro, una reflexión que venimos dando al interior de la Comisión de Género y que tiene que ver con la dificultad de permear esta mirada en una institución que es patriarcal, que tiene lógicas que son patriarcales, que es muy difícil impactar porque efectivamente las sensibilidades al interior de las distintas direcciones de departamentos no está instalada, por lo tanto hay una valoración del tema que va ciclando, va cambiando dependiendo de quién está detrás de ese rol. Y a veces hemos tenido apoyo, pero las más de las veces encontramos barreras en poder instalar esta mirada que parece como tan difícil como meter un círculo dentro de un cuadrado, porque efectivamente
se naturaliza las prácticas de la violencia. Hay un discurso que, y bueno, yo he reflexionado también eso en el curso, lo compartí en el foro, respecto de que es políticamente correcto ahora, en el contexto histórico y también por políticas públicas, por la existencia de CERNAMEG, decir, no se puede no reconocer que, y repudiar la violencia contra la mujer o la violencia de género, basada en género. Sin embargo, no se hace una distinción respecto a los tipos de violencia todavía caemos en este lugar común de, claro, está bien, tenemos que avanzar mucho en la violencia directa, creo que todavía hay invisibilización de eso, incluso al interior de las instituciones. Mucho más difícil es hablar de la violencia indirecta, porque ahí es como la exageración, o bueno, y todos esos dichos que no hacen más que detener el proceso de denostar. Bueno, eso quería compartir en términos bien generales. Súper, Tania, si quieres como que, no sé cómo hacemos, Manuel, vamos como compartiendo directamente, digamos, o damos la palabra también a GC. Claro, para mantener la misma línea de la conversación de Tania, yo creo que es hablar sobre lo mismo, a menos que yo sé que quiera hablar más o menos algo similar. No dice. Entonces, seguimos con la conversación de Tania, si tienen algo que agregar ustedes, y cuando se haya finalizado ese tema, pasamos con Jessé. Ok, me parece interesante lo que plantea Tania porque efectivamente estamos ante una sociedad, ¿cierto?, no solo patriarcal, sino también racista, sino también en un modelo económico capitalista y que sabemos que patriarcado y capitalismo, ¿cierto?, son alianza criminal y en ese sentido creemos que los movimientos de las mujeres, de las agrupaciones de mujeres tensan muchas veces la creación y como de política pública, como por ejemplo, estoy pensando en cómo el movimiento ahora de las estudiantas universitarias ha hecho que en todas las universidades se estén creando las comunidades de género o los programas de género, las direcciones de género, en donde desde ahí se está a cargo de un equipo que hace eso. Antes de este movimiento no había nada, no existía, o si existía era un equipo o una profesional, pero no existía como una dirección, que sabemos que la primera que partió fue la Universidad de Chile, que lanzó el primer protocolo, ¿no es cierto? Y que Carmen Andrade es la que asume esa dirección, pero que hay equipos de psicólogas que se elaboraron los protocolos y también como la política de prevención de acoso sexual en la universidad. Entonces, creemos que es una ardua tarea también la de los movimientos sociales de las mujeres, de poder tensionar la creación de política pública. Sabemos que hay una parte importante y una responsabilidad de parte del Estado de poder avanzar, no solamente como en la equidad, la igualdad, sino también en políticas de derechos humanos para las mujeres. En eso también sabemos que el Estado está al debe de bastantes avances, por ejemplo, con la ley de violencia integral en contra de las mujeres, porque todavía estamos en una ley que lo pone solo en contexto de pareja y además de convivencia o de exconvivencia, de un hijo en común, pero donde se visibilizan todas las otras violencias que en el curso hemos visto. Por tanto, también creemos que es bastante complejo en el escenario en lo que nos encontramos y por tanto es muy, muy relevante que se tensionen y desde la sociedad civil, desde los movimientos de mujeres, pero también desde cómo estamos visibilizando estas temáticas tan relevantes que creemos que es importante erradicarlas. No sé, Marcela, si tienes algo que agregar. Tania, no sé si quieres agregar algo. No, solo mencionar que obviamente el movimiento de mujeres tiene su vida propia, ¿no? Y dialoga más o menos con las instituciones en la medida que las instituciones tienen apertura a escuchar abrir esos diálogos posibles. Quizás estoy hablando desde el lugar, el rol al interior una comisión de género como encargada de género del servicio de salud, en donde efectivamente veo que a nivel institucional
está el discurso, pero la práctica cuesta mucho instalar esta mirada porque hay barreras o tal vez no hay un lineamiento suficientemente fuerte que baje líneas, por ejemplo, de capacitación obligatoria a direcciones de servicio, a direcciones del departamento, porque esto obviamente depende de un cambio cultural que está en marcha lenta, marcha más o menos, pero me refería como a ese marco, si se ha pensado en algo, si hay alguna propuesta de cómo impactar de manera de disminuir estas barreras que existen al interior de las instituciones que deben preocuparse, y sobre todo salud, que tiene que tener una respuesta oportuna en salud. Conozco los lineamientos MinSal, conozco la unidad de género del ministerio, participo en esa instancia cuando somos convocadas, pero aún siento que no logramos impactar en ese, por ponerlo a nivel del mesosistema, a nivel institucional, hay muchas barreras todavía. Eso. Sí, es cierto, Tania, lo que tú planteas, porque como transversalizar en todas las instituciones como el enfoque de género aún es una tarea como pendiente. Desde el servicio acá se han creado comisiones, aún no se ha reactivado la comisión de prevención de género de las distintas instituciones, efectivamente para, primero, generar acciones como de... Oh, creo que me silenciaron, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ¿Sí? se escucha perfecto. Estaba silenciada. Como precisamente para apoyar a la generación de capacitaciones, pero también para generar como dentro de las distintas instituciones campañas de prevención, para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre, para el 10 de diciembre, que tiene que ver, como cierto, con el Día de los Derechos Humanos. Todavía esa comisión está para retomar. Por tanto, con la llegada, cierto, de la nueva administración, aún hay cosas que se están rearmando, y por tanto también esa es una dificultad burocrática propia del traspaso de una administración, de una nueva administración. Esperamos que eso se retome, porque también hay un espacio donde justamente se dialoga de estas dificultades de las instituciones, de no solamente transversalizar, porque muchas veces se nos adosa esa responsabilidad única y directamente a CERNAMEC. CERNAMEC es la que tiene que hacerse cargo del tema de la violencia contra las mujeres. Y no hay una responsabilidad de todas las otras instituciones también, y no solamente como de la violencia contra las mujeres, sino de incorporar el enfoque de género en sus intervenciones o en su lineamiento. Entonces también ahí nos vemos conflictuados por algo también más estructural. Así que esperamos que por lo menos desde esa comisión se reactive y se pueda generar este trabajo que tú planteas, que es tan relevante, es tan importante, como desde, no solamente desde lo discursivo, sino claramente desde la práctica. Erika Viera está comentando a través del chat sobre el tema también. Dice que tiene la idea de que están siendo muy inocentes. Además dice las instituciones están centradas en sus cargos políticos y no lo entiendo aquí. Y no en los problemas reales de las personas. Ojalá se mejorara con los meses de estos cambios y hagamos, y creo que ahí quedó. Creo que va a haber que esperar. Bueno, mientras tanto, vamos a pasar con GC Burgos. Ahí está, dice, los cambios hagamos lo necesario para avanzar. Ahí terminaba la idea de Erika. Vamos a pasar con GC. Y luego con los comentarios que hicieron desde CESFAM y además de Claudia Arévalo, que está a través del chat. Pero primero, respetando, ¿cierto?, las posiciones, va Yesé. ¿Nos escucha? GC, ¿verdad? Sí, sí, se escucha GC, sí. Sí, bueno, solamente quería compartir un poco, aprovechando el espacio, la praxis que nos toca en nuestros contextos, ¿verdad? Particularmente en el caso de acá del Senama trabajamos con población de personas mayores, entendiendo como hombres y mujeres de 60 años y más, y particularmente en la temática de la violencia contra la mujer que afecta a las personas mayores, encontramos en este segmento etario a partir de la experiencia una dificultad bien particular, que quería compartirla como más bien para la reflexión. Y es que, tal y como hemos visto en los diferentes contenidos del curso, entendemos de que
la violencia contra la mujer está en un contexto particular, un contexto de una sociedad con características particulares, ¿verdad? Particularmente en la idea del patriarcado, que precisamente posibilita estas diferencias de jerarquías de género ficticias, cultural, históricamente construidas, y que posibilitan la violencia. Entonces, en ese sentido, una dificultad bien importante que tenemos nosotros con nuestras mujeres mayores que sufren violencia contra la mujer, es que precisamente ellas, como personas mayores de hoy, arrastran un poco o están sólidamente culturizadas, si que se puede decir de alguna manera, con este esquema de sociedad. Entonces, resulta que en muchas ocasiones nos demanda a los profesionales que trabajamos en la unidad grande esfuerzo lograr sensibilizar o más bien dicho, desnaturalizar algunas formas de violencia contra la mujer que ellas mantienen muy normalizadas, producto de que su niñez, su adolescencia, su juventud, su adultez joven, etcétera, las etapas predecederas del ciclo vital, ¿cierto?, vivieron y se culturizaron en una sociedad tremendamente machista, tremendamente patriarcal. Ahora, en nuestros días, ¿verdad?, no digamos que estamos lejísimos de algún siquiera atisbo de igualdad de género, pero al menos es un tema que se plantea, que se discute, que está en la discusión pública, que está en la opinión de los profesionales, que está en las conversaciones familiares, que aún perdura, por supuesto, pero quizá ustedes están de acuerdo conmigo en que es un tema que al menos se conversa más, un tema que se habla más, que se problematiza más desde los medios de comunicación muchas veces, desde el mundo académico, desde la vida cotidiana en general. Entonces, nos ocurre bastante eso, es bastante complejo el proceso de problematización con una mujer mayor, de reconocer las distintas formas de violencia de las que es parte y de las que está lamentablemente acostumbrada, y que eso termine, por supuesto, después de ese proceso, en algún tipo de solicitud de medida de protección, de denuncia por violencia intrafamiliar, etcétera. Pero no hemos dado cuenta de eso, o sea, realmente visualizamos en la experiencia concreta con personas mayores el impacto y el profundo impacto que tiene en el psiquismo de estas mujeres estructuras sociales y culturales basadas en el patriarcado y cómo perduran, digamos, a lo largo del tiempo, cómo se instalan en lo más profundo de la comprensión de su vida, de su vivencia, y que finalmente nos supone un desafío tremendo para abordar con ellas la temática. Eso principalmente, gracias. Súper. Sí, interesante lo que plantea, no sé si estoy correcto con el nombre, Jesse. Jesse, sí. Jesse, perdón. Sí. Porque efectivamente el proceso de concientización de las distintas violencias de las cuales somos sujetas las mujeres, pero aún más una mujer adulta, efectivamente lleva un tiempo mucho más largo, porque históricamente se han naturalizado tantas situaciones de violencia en la vida a partir de este contexto de violencia, de este continuo de violencia, que efectivamente si vemos ya en una mujer adulta, una adulta mayor, es mucho más complejo ir como erradicando, ¿cierto?, estos mitos que hay, estos prejuicios que hay de género, y estos imaginarios también, donde todavía existe la idea de que las mujeres son las responsables de criar a los hijos machistas. Por tanto, ir derrocando todas estas ideas que son como bloques bien fuertes, es más complejo, pero creo que desde allí un aspecto súper relevante es como la intervención grupal, como desde una otra par también se pueden ir, como pueden apoyar este proceso de concientización. A veces complejo desde nuestro lugar o desde nuestra posición a veces como de saber, entre comillas, cuando le planteamos o le ayudamos a visibilizar o le mostramos, ¿cierto?, de estas situaciones de violencia a las mujeres, no resulta a veces tan fácil o como quizás nosotras esperamos que sea tan rápido. No. Nos parece que hay... Tengo una clase online.
Manuel, Estoy intentando sí, mutear hay un el micrófono ahí teléfono, abierto. pero no lo logro. Creo que está hablando por teléfono. Huawei i5. No, aparece el nombre. Huawei i5. ¿Quién se identifica con ese nombre? No logro... Huawei i5, alguien tiene ahí Huawei i5 que se conectó hace muy poco. Ahí creo que está. Huawei i5. Ahí parece que ya no, Claro, ya no pero se, no me permite silenciarlo. por lo menos ya no lo escuchamos nosotras. Ya, correcto. Ya adelante entonces, ahí creo Ok, que... ok, bueno, continúa entonces, Manuel. Sí, continúe nomás, Perfecto, disculpe. no te preocupes. Entonces, también es relevante cómo ahí el trabajo grupal facilita o por lo menos también permite como apoyar en este proceso de concientización que es con otra. Creemos que ahí hay un aporte bastante relevante para las compañeras. Por ahí veí que una compañera había trabajado en un centro de la mujer, o varias también tienen alguna experiencia con trabajo grupal. El impacto que tiene este tipo de intervención, ¿cierto? Donde las otras compañeras con ejemplos fáciles, con dinámicos, situaciones, también pueden ayudar a visibilizar las otras violencias o a visibilizar el continuo de las violencias. Me parece que también hay una herramienta bastante relevante. No sé si hay alguna compañera ahí que, de los que escribieron, que tienen intervención directa en grupo, que también pudiesen quizás como apoyarnos en esa idea o de acuerdo a su experiencia, cómo les ha ido, porque efectivamente el proceso de toma conciencia es un proceso y lleva cierto tiempo, sobre todo cuando a veces los niveles de riesgo no son tan como altos y por tanto puede eventualmente llegar a un nivel de riesgo alto, pero cuando hay a veces estos conceptos como de micromachismo que se llaman, que en verdad nosotras consideramos que son machismo directamente, pero cuando hay situaciones no evidentemente de violencia, digamos como violencia física o psicológica, sino más bien otro tipo, donde ahí cuesta también visibilizar. No sé si hay alguna compañera de las que comentó que trabaja en grupo, que puede también apoyar esta idea, por ahí, de Chillán, ahí hay una compañera que dice en intervención individual y grupal, creo que se llama Paola, perdón, Claudia Gatica, si puede compartir, o ¿quién más dijo que tenía experiencia acá? Grupo terapéutico, también Daniela Ramírez, también puede quizás ayudarnos ahí con contarnos algo de su experiencia con trabajo de mujeres, sobre todo un grupo terapéutico. Daniela, tiene el micrófono abierto, Daniela. Al parecer no está Daniela ahí. ¿No? Ok. Entonces, ¿continuamos con otra pregunta o con los comentarios que hicieron en el chat, Manuel? Claro, estoy viendo el chat. Más que nada sobre el tema que se está tomando ahora, no hay aporte, sino que hay interacciones con otro tipo de temas. Ok, lo Vamos, tomamos, por ¿no? ejemplo, claro, aquí tengo que buscar a CESFAM, que era el primero. Bueno, CESFAM, el nombre de usuario que aparece, dice: yo creo que una de las cosas que para mí ha sido complejo es poder discutir con mi equipo de trabajo acerca del concepto de violencia cruzada. Creo que es un concepto muy instalado en los equipos de salud y que lamentablemente puede generar mayor victimización en las mujeres. Es difícil el límite entre visualizar la diferencia entre las estrategias de resistencia y sobrevivencia y la violencia que las mujeres mismas pueden ejercer. Sí, interesante esa reflexión.
porque efectivamente aún vemos que hay reportes de, que vemos como en tribunales, en el sistema de justicia, pero también en otras instancias donde hablan de violencia cruzada. Y para nosotras somos súper categóricas y enfáticas en enunciar que nosotras no estamos de acuerdo con ese concepto, principalmente porque consideramos que las mujeres somos sujetas históricas de violencias, y por tanto en el caso de, como dice acá, de una respuesta, es una acción en respuesta a una violencia, por tanto es una estrategia de resistencia, ¿ya? No sé si desde lo legal, Marcela, tú quieres agregar algo, porque eso es interesante también cómo considerarlo. A ver, el comportamiento en tribunales es bastante, no es uniforme, digamos. En general, en muchos tribunales se considera que existe violencia cruzada, básicamente porque el hombre ha sido el primero en ir a denunciar, digamos, la respuesta violenta que ha tenido esta mujer frente a la violencia que está viviendo, que es la manera de defenderse, digamos, la resistencia que está generando por la conducta, digamos, que está ejerciendo el hombre. Ahí todavía falta mucho que trabajar en el poder, en el sistema de justicia. No hay un criterio unánime. Vemos todavía hay tribunales que sancionan a ambas partes, digamos, por haber incurrido en actos de violencia. No entienden que son las mujeres las que se están defendiendo frente a un evento o un hecho concreto de violencia de parte de un hombre que lo está ejerciendo. Por lo tanto, ahí tenemos una deuda importante en el sistema, que estamos en deuda, digamos, con las mujeres que viven violencia, y que se entiende que la mirada muchas veces de parte de los jueces es que es una violencia de ambos, que es cruzada. Lamentablemente no existe todavía la sensibilidad suficiente para poder entender de que cuando la mujer pueda responder en forma violenta, esa está defendiendo o se está resistiendo un ataque para poder salvar su vida en muchos casos. Sí, no sé si alguien más tiene algún comentario respecto de eso, o continuamos con otra, Manuel. Antes de eso, a modo de interrupción, veo que psiquiatría, aparece como psiquiatría HDS, y SPD están confundidas sobre la clase que se está planteando ahora. Por ejemplo, psiquiatría dice, solo para tener una idea, ¿esto fue planteado como una clase? ¿Será así o seguiremos en este formato tipo foro de experiencia y vivencia? Esta es una clase Webex, pero también en un formato de clase foro. Ese es el formato. Claro, ahí entonces se responden las dos preguntas que estaban haciendo, que tenían básicamente el mismo norte. Ahora, también la idea es poder revisar el módulo, pero también la primera parte es como ir levantando algunas consultas de la revisión del módulo 4, que se supone que nosotros tenemos entendido que ellos ya lo vieron o ellas ya la vieron. Por tanto, esta parte tiene una finalidad también metodológica de ir como compartiendo dudas respecto de este módulo consulta, y también podemos ir revisándolo, y desde allí pueden ir apareciendo algunas otras dudas. Esa es un poco la modalidad. Acá Marcela tuvo hoy en la mañana una clase y es un poco la modalidad esta. Esa es un poco la modalidad, como de ir mirando primero como la presentación, luego de hacer algunas, si tienen algunas consultas en general del módulo, y de ir como compartiendo y haciendo una revisión reflexiva, y podemos también ir mirando las diapositivas del módulo, para hacerlo como democrático y también, digamos, de acuerdo a todos los intereses y a todos los intereses de las compañeras y de los compañeros que están presentes en esta clase.
Bueno, creo que ahí se responde entonces la pregunta. Estoy viendo, porque hace un momento estuvimos tratando de conversar con Daniela, ¿verdad? Ajá. Daniela habló a través de chat, que dice que al parecer tiene problemas con el micrófono, pero dice, más que trabajar en grupo, el problema es tratar de erradicar la violencia contra la mujer, ya casi inherente de esta sociedad. Cuesta mucho tratar de visibilizar estos temas. Estaba, pero no puedo hablar, dice. Ok. ¿Nos puede hablar por el chat o no? Claro, eso lo escribí a través del chat, así que cualquier intervención que desea hacer la puede hacer a través del chat. Ok. En lo posible a aquellos que estén escribiendo en el chat, les pido que comenten todo dentro de un mismo bloque, porque si no aquí nos perdemos todos con los temas que están hablando. Pasamos al siguiente tema, entonces, al siguiente comentario que lo hizo Claudia Arévalo. Dice, hola, no tengo micrófono, pero siento que lo que más cuesta hacer es que las personas se atrevan a denunciar. Existe temor por las represalias que puedan haber, tanto en violencia de pareja como en la violencia laboral. Las víctimas se sienten muy desprotegidas y poco respaldadas con las medidas de protección que existen. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo para mejorar esto? A ver, es una pregunta bien compleja y la respuesta no es fácil. El problema de la violencia en cuanto a respuesta es es una respuesta interinstitucional. Es decir, la denuncia se puede realizar ante Policía de Investigaciones, en la Fiscalía o en Carabineros o en el Tribunal de Familia. Como sabemos, la respuesta va a pasar y va a venir inmediatamente en la medida que todas estas instituciones estén sensibilizadas. ¿Quiénes pueden adoptar las medidas de protección? Pueden ser fiscalías, que son medidas de protección autónomas, por ejemplo, o las judiciales o las cautelares, que las toma y las adopta el Tribunal de Familia. Ahora, para poder tener una respuesta inmediata para que las víctimas puedan sentirse seguras y conformes, digamos, con el haber realizado esta denuncia, que es un paso muy importante en el momento desde que la están viviendo hasta el momento de la develación, hasta el momento que realizan la denuncia. Estamos trabajando en lo que es la capacitación, en la realización de los cursos como el que estamos viendo ahora, en la constante intercambio de conocimiento, en la sensibilización, como le comentaba Soledad hace un rato, en el tema de la prevención, que se han formado grupos de trabajo, cosa de que la respuesta pueda ser inmediata y pueda ser oportuna. Entendemos y sabemos que el sistema muchas veces llega tarde o no llega, pero eso pasa también por un tema de sensibilización y de conocimiento de los otros actores del sistema en general. Particularmente en este caso el sistema de justicia, que es el que tiene que dar la respuesta, digamos, inmediata frente a una denuncia. Bueno, esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria. Creo que iPhone de Ivonne levantó la manito, así que supongo que a través del mismo tema que se está conversando ahora. Ivonne, ¿estás? Sí, sí, estoy. Ahí está. Dos cosas, una súper puntual y otra que tiene relación con lo que se está hablando. La puntual es que esta sesión está al final del módulo 2, no del módulo 4, entonces no sé si estoy perdida, pero esta clase estaba al final del módulo 2. Eso es lo puntual. Y con respecto a los temas que se vienen conversando, y todo lo que se ha dicho, yo creo que es súper difícil, desde lo que decía mi colega de acá también, trabajar a nivel como de autoridades o de políticas públicas por la variación, pero hay un hecho súper puntual, que es que lo cotidiano, este tema, así en la profundidad que lo estamos hablando aquí, termina siendo un tema de culto, porque nuestros mismos pares que trabajan en las mismas áreas no tienen un dominio total, y estamos hablando de los colegas de la salud mental en mi caso, donde la presencia del micromachismo está como parte de nuestra cultura inherente. Es súper difícil porque es como, o eres muy complicada, o es demasiado. Y yo miraba justamente ayer niños jugando, mi hijo,
y estaban jugando una guerra. Y entonces decían, hay que atacarla a ella, porque ella es la más fuerte. Y si la vencemos a ella, vamos a dominarla. Entonces yo creo que esto es un trabajo que debería ser combinado y que debería articular, como decía también la persona de Senamé, Soledad, Marcela, no recuerdo, no puede ser solo un tema de esa instancia, debe ser un tema de educación, debe ser un tema de salud, tiene que haber un trabajo desde la infancia en adelante para poder intervenir de alguna manera en cambios profundos a nivel cultural, porque si no, vamos a celebrar un 25 o conmemorar o reconocer fechas hitos que realmente no tienen un impacto. Es como el día de hoy, 10 de octubre, Día de la Salud Mental. ¿Qué pasa con un lindo afiche, una actividad que puede ser de distintas formas, pero que no tiene un eco en el estigma de las personas que tienen una condición de salud mental determinada, de la relación y la atención que debemos de tener a esta parte esencial de cada uno, que es la salud mental? Entonces, creo que es un tema que está de moda y está muy conversado, pero bien superficialmente, la verdad. Y que no hay como un asentamiento profundo en nosotros o en las instancias que deberíamos estar trabajando en ello. Eso. Súper. También estamos de acuerdo con Ivonne con lo que plantean, y precisamente este curso tiene la intención de que todas las instituciones también se puedan, digamos, podamos trabajar mancomunadamente, no solamente en transversalizar el enfoque de género, sino también en asumir que la problemática de violencia contra las mujeres nos concierne a todas y a todos, y por tanto también a todas las instituciones. Independiente que el CERNAMEC sea, digamos, y el Ministerio de la Mujer sean, digamos, instituciones que están principalmente, digamos, en esta materia, pero también nos concierne a todas y a todos en términos de la educación, en términos también de los temas de salud, etcétera, de la protección, también de la reparación. Algo importante que alguien por ahí preguntó, era respecto de la dificultad. Creo que no sé si por ahí, Manuel, me apoyas en una pregunta que decía que las personas, había un tema de la dificultad para la denuncia. Ya, eso es lo que habían preguntado ya, ¿verdad? ¿Cierto? Pero más arriba no sé si había otra. No sé si había otra que tenía algo por ahí también, algo relacionado. Estoy buscándola. ¿Será lo de Natalia Enríquez? ¿Qué dice, disculpa? A las 3:34 p me aparece supongo que se refiere a eso. ¿Lo A ver, ubican? ¿lo puedes leer? Disculpa. Dice, me gustaría comentar lo que sucede con la extranjera en este tema de hacer invisibles las prácticas de violencia. ¿Tiene que ver algo con eso o yo entendí mal? No, quizás yo lo perdí o me confundí, pero pensé que había otra que tenía que ver con esa pregunta del tema de la denuncia. Pero si es así, podemos retomar si no es así, retomamos esa pregunta, ese comentario que tú estás planteando. Ya. Ya, creo que Ivonne había comentado otra cosa al principio sobre algo de los capítulos, ¿verdad, Ivonne? Quedamos en el módulo 2, miro el chat Ahí está. también y varios comparten que esta es como la sesión de final del módulo 2, después de una sesión resumen que hay en ello. Nosotros sabemos acá que esta es la segunda clase virtual, pero del módulo 4, que es de violencia contra las mujeres, y es de violencia, detección, derivación y prevención de casos. No según lo que yo sabía, pero no sé qué. A ver, ¿me dan un segundo? Un segundo.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Soy Soledad, soy tutora de uno de los cursos. Voy a preguntarles, porque como no me aparecen todos los nombres, a veces me aparece la institución, quería preguntarles si levantamos la mano todos los que son de mi grupo. Sí, que Tania, Ivonne, Salomé, que no anda por ahí. ¿Quién más es de mi grupo? Sandra. Hola. Hola, Verónica, qué bueno verlas. Disculpen por el malentendido que hubo acá, ¿eh? No sé qué es lo que pasó, porque en la mañana yo estuve en otra sesión que era la que correspondía, la que nos corresponde a nosotros como final del módulo 1 y 2. Pasan estas cosas con la tecnología. Yo también tengo entendido que son el módulo 2 y de hecho ya tendríamos que dar el control número 4, que corresponde al 11, del 11 al 14 de octubre. Vamos a dilucidar esto en forma inmediata. Estamos viendo porque teníamos otra instrucción hoy día, entonces vamos a resolverlo en forma inmediata. Si nos dan un par de minutos, vamos a resolverlo inmediatamente. Mientras tanto, no sé si estoy con la palabra, Miguel. Sí. Mientras tanto, ¿hay algún comentario que quieran hacer en general sobre el curso o sobre los primeros dos módulos? Les presento a la valiente que anda por aquí dando vueltas. Mi gata. Si hay algún comentario que quieran hacer respecto del curso, de la metodología o de los contenidos mismos o lo que quieran. Aprovechen que tenemos aquí micrófono abierto. Veo que Minsal tiene la mano levantada. ¿Puede hablar, Minsal? Una consulta, yo soy de Chillán, ¿quién más está en esta video de Chillán?
Ya, creo que me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Creo que tengo la solución, pero no hay culpable. Me dicen que la clase que está ahora es el final del módulo 1 y 2 para los grupos 7 y 8. El resto viene a fin de mes. Alguien no sé, tal vez hasta, claro, hay una confusión. Entonces, aquellos que que están finalizando el módulo 1 y 2 del grupo 7 y 8 son los que deberían estar en esta conferencia. Claro, pero de todas maneras, si es que, no sé cómo resolvemos, si es que podemos revisar igual el módulo 1 y el 2. Lo que más les convenga a todos, o sea, tampoco es la idea perjudicar a nadie. Claro. Resolvámoslo de manera democrática, ¿o no? ¿Les parece? ¿Ya? Porque, claro, acá nosotros teníamos esta confusión, pero podemos revisar los módulos 1 y 2. Algunas decían como para poder reforzar algunos conceptos. Entonces, ¿les parece si hacemos, si empezamos o retomamos o reforzamos los módulos 1 y 2? O brevemente, o que nos hagan algunas consultas del módulo 1 y 2, no sé. ¿Qué les parece? Yo tengo una propuesta en todo caso, que es que nos centráramos en el módulo 1 y 2, dado que los participantes que están en esa etapa, esta es su primera clase virtual. Okay. Entonces, para que conozcan cuál es el valor, la riqueza de esta instancia de aprendizaje, les propongo que nos quedemos como con el tema, los temas iniciales. No sé si les parece. Okay. Sí, me parece. Entonces, lo que vamos a, lo que sale en el módulo, ¿cierto? 1 y 2, en el primero, ¿cierto? Como la conceptualización de la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Ahí hay puntos como muy relevantes que hablan, ¿cierto? De todas las violencias, de considerar a la diversidad de las mujeres y en todos los espacios y contextos. Y por tanto busca comprender qué se entiende por el concepto de violencia contra las mujeres, a diferencia del concepto o la nomenclatura clásica que se habla de violencia intrafamiliar, o de también cómo se relacionan el tema de los derechos humanos con la violencia contra las mujeres. Eso como en primera instancia, ¿cierto? ¿Hay alguna duda en relación al concepto de BCM, que es distinto al de violencia contra las mujeres? Perdón, al distinto a violencia intrafamiliar. Para seguir, entonces, porque si bien hay algunos programas o hay algunas instancias en donde no sé si a ustedes les pasa, pero siguen hablando de violencia intrafamiliar. Y por tanto ahí es complejo porque se siguen visibilizando los otros espacios en los otros contextos y las otras manifestaciones de las cuales las mujeres somos sujetas de violencia. Y lo pone, además, la ley nos pone también en el mismo lugar que los adultos y las adultas mayores, que los niños y niñas, y que las personas con diversidad funcional o discapacidad. Por tanto, nos invisibiliza a nosotras como la mayoría, digamos, el grupo mayormente vulnerado. Estoy revisando acá el módulo y luego hacen la distinción entre la diferencia entre sexo-género, que no sé si también tienen alguna duda en relación a eso, que es importante, ¿cierto?, ahí considerar el concepto, ¿cierto?, de hablar de género, y que nosotras creemos que es importante hablar de género no binario, pensando también en las identidades de género disidentes, o los conceptos también de expresión de género, de identidad de género, y que ahí hay algunas diferencias y hay algunos aspectos relevantes específicamente también para que nos ponen
cuestión o en reflexión justamente con el proyecto de ley de identidad de género, que estuvo tan en boga, ¿no es cierto?, ahí en el Congreso, en donde también salieron varias personas que están en contra. Por ahí no sé si hay alguna pregunta. Luego estoy revisando la sección número 3, que hablan de los roles y de los estereotipos y prejuicios de género. Sobre la construcción de las feminidades, ahí hay algo bien interesante que nos plantea también este módulo, ¿cierto? Cuando habla de estos conceptos que nos plantea Marcela Laverde, del modelo mariano, del deseo maternal de las madres y esposas, y bueno, y luego vienen las causas versus los mitos sobre la violencia contra las mujeres, que eso es algo que nos encontramos las personas que trabajamos en la intervención directa, que nos vemos bastante, digamos, como nos vemos recurrentemente frente a estos mitos. Estoy revisando acá el módulo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto de algunos videos también acá que aparecen en el módulo. De esa parte, porque luego viene la sesión número 4, que ahí aparecen los conceptos de interseccionalidad e interculturalidad, que quizá ahí se puede retomar la pregunta que hace una compañera más adelante de qué pasa con las mujeres haitianas. Sí, disculpa, Sandra tiene la mano levantada. Okay. Sandra, ¿nos escuchas? Sí, es que sí, lo que pasa es que me gustaría que reforzaran ese concepto porque me costó un poco entenderlo a mí, como la diferencia entre interseccionalidad e interculturalidad. Ya. Súper. Bueno, se supone Por favor. que sí. Cuando hablamos de interseccionalidad, nosotros también estamos visibilizando otras variables de opresión, como por ejemplo o considerando otras categorías que profundizan o aumentan la discriminación. Por ejemplo, cuando hay una combinatoria entre las categorías como género, la clase social, la nacionalidad, la raza o el color, la orientación sexual. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de qué pasaría si una mujer indígena, lesbiana, pobre, va a denunciar una situación de violencia contra las mujeres a una comisaría. Es distinta posiblemente a la situación que una mujer heterosexual, de clase social alta, vaya a denunciar una situación de violencia a una comisaría, ¿ya? Es decir, las mujeres que están en una posición social económica de inferioridad, mujer pobre, que tiene una nacionalidad que es, obviamente, por ejemplo, una mujer haitiana, por su nacionalidad, pero también por su color, aumenta sus niveles de discriminación y, por tanto, su vulnerabilidad. ¿Ya? Eso un poco sería el concepto de interseccionalidad, y por eso que nosotras no solamente vemos a una mujer cuando recibimos, en el caso cuando vemos a alguna mujer que va a hacer alguna consulta o que está en una situación de violencia, no solamente la hace ser más vulnerable porque es mujer, por su condición, digamos, por su género, sino también vamos visibilizando todas las otras categorías que pudiesen estar, en este caso, haciéndola aún más vulnerable o sujeta de mayor discriminación. ¿Ya? Como te decía, si vemos una mujer que es de una orientación sexual disidente, es aún más discriminada. A una mujer de una clase social más baja también es más discriminada. Por tanto, es como mirar cómo muchas veces las mujeres se cruzan o se intersectan todas estas otras categorías y las hacen ser aún más vulnerables. En cambio, el concepto de interculturalidad
en algunos casos a veces se confunde con multiculturalidad, que eso es súper relevante porque todavía hay algunos discursos que hablan de multiculturalidad. Ya nosotros apelamos a que cuando hablamos de interculturalidad, hablamos que hay diversas culturas que se relacionan, ¿ya? Y no solo hay una hegemónica, ¿ya? Porque en el fondo cuando hablamos de multiculturalismo es como que reconocemos solamente la presencia de la cultura anglosajona o una cultura más bien como hegemónica europea, como dominante. Entonces cuando hablamos de interculturalidad hablamos de que hablamos de diversidades de culturas. Y en este caso, no solamente la interculturalidad es la coexistencia de otros grupos culturales, ¿ya? También es importante hablar del encuentro, de la convivencia, del intercambio, que es lo que nosotras podemos estar viendo, por ejemplo, un ejemplo bastante como simple, pero como por ejemplo nuestra gastronomía se ha visto muy influenciada por la interculturalidad, porque ahora vemos que podemos acceder a que nuestra gastronomía también ha hecho intercambios, ha hecho ciertas combinatorias, entonces, y valoramos también en la diversidad cultural las distintas formas de ver el mundo, las distintas cosmovisiones. Por ejemplo, la compañera ahí decía que muchas veces, o lo que pasa, o lo que ve ella con las mujeres haitianas, que los hombres son los que tienen la palabra y los hombres son los que principalmente son los que tienen el uso de esta palabra. Y las mujeres normalizan muchas veces varias situaciones que son evidentemente de violencia, ¿ya? También podríamos pensar en el pueblo nación mapuche, también hay algunas prácticas que desde el punto de vista, desde la cultura hegemónica, la podemos considerar como de machismo, pero dentro de su, digamos, cultura, hay una cosmovisión que también es importante mirar, reconocer, y no solamente y valorar también. Por eso también es importante hablar que cuando hablamos de colonialismo, ya es importante también tener esas miradas. No sé si se entendió, si me logré explicar. Sí, mucho más claro, gracias. ¿Sí? Ok. Pues, me voy a poner como solo un ejemplo, pero cuando nos muestran a nosotros también, o cuando se nos habla de feminismo, siempre nos hacen ver, o nos hacen leer, o nos muestran a mujeres europeas, ¿cierto? O anglosajonas. Pero, ¿qué pasa con los estudios, o qué pasa con la realidad de las mujeres indígenas? ¿Qué pasa con la realidad de las mujeres rurales? Por tanto, también hay movimientos feministas que son decoloniales o anticoloniales, y que también lo que vienen a mostrarnos es que también las mujeres en Latinoamérica, por ejemplo en Bolivia, o las mujeres más bien aymara, tienen una relación también distinta con la tierra, tienen una relación también distinta digamos, con sus hijos, con sus parejas. Por tanto, también es importante ir mirando esa cosmovisión y no solamente quedarnos con la visión más bien hegemónica, androcéntrica, occidentalizada. Disculpa la interrupción, pero creo que el tema tiene que ver con la acotación que hizo Natalia Enríquez hace un rato atrás, que dice: me gustaría comentar lo que sucede con las extranjeras en el tema de hacer invisibles las prácticas de violencia. Dice: en su mayoría las mujeres haitianas dicen no manejar el idioma por un tema de machismo, solo el hombre se comunica, y muchas veces no nos contestan información importante, o efectivamente no manejan bien el idioma, y uno al comunicarse con la pareja, ésta no comunica todo lo que le hemos dicho. Entonces, ¿cómo podemos ir abordando el tema, ya que en el área de la salud es de mucha importancia realizar una buena anamnesis? Sí, anamnesis. ¿Ya? Eso.
para rescatar los antecedentes tanto para manejo de la usuaria o manejo del recién nacido. Sí, súper interesante porque en algunos, sabemos, centros de salud, hospitales, hay mediadores interculturales. Y hay experiencias bastante positivas porque sabemos que las instituciones no estamos, en este caso, la gran mayoría no se ha adaptado a la nueva realidad de la población migrante que en este minuto tenemos, y sobre todo no ha adaptado a los equipos, o no se ha vinculado bien con, o no ha generado equipos con mediadores interculturales que permitan justamente apoyar esa labor de poder pesquisar situaciones en el caso de los consultorios, la anamnesis, o por ejemplo en los hospitales cuando llegan situaciones de urgencia, donde sabemos que ese moretón es posiblemente o probablemente no producto de un golpe como de un accidente. Estamos al debe también como Servicio Nacional de la Mujer, estamos al debe de la elaboración de material y de apoyo para los equipos que en el fondo que estén en Croelé, o no me acuerdo cómo se llama bien, en Creol, ¿cierto? Y eso es una situación que creo que es un tema súper estructural también, y que también no está el presupuesto, que yo creo que es súper relevante también, también tomando un poco lo que decía Tania, que todavía estamos no solamente como en una estructura patriarcal, sino también racista, y que se tensiona justamente porque los equipos, pero también las instituciones, no se han adaptado a la nueva realidad de la población migrante. Y lo más complejo es que desde allí se han visto varias situaciones de vulneraciones de derechos humanos, y por tanto creemos que ahí lo más importante sería vincularnos con estos mediadores interculturales, vincularnos con proyectos que permitan dar respuesta y obviamente tener algún material de apoyo para las mujeres. No sé si Marcela quiere agregar algo. Bueno, la situación que plantea la compañera respecto a las mujeres haitianas particularmente se da por la barrera idiomática. Eso estamos claros, digamos, el creol no es un idioma que conozcamos y que no sea familiar. Ahí los intermediadores multiculturales son los llamados, digamos, a poder acercarse a las mujeres. Ahora, en violencia también nos pasa en nuestro centro de la mujer particularmente, por ejemplo, cuando las mujeres o ingresa a casa de acogida, las mujeres haitianas también tenemos una dificultad importante con ellas para poder pesquisar el relato de violencia. Tenemos una deuda ahí como Estado importante, no todos los consultorios tienen intermediadores multiculturales, no tenemos nosotros los centros de la mujer, pero claramente es un tema que nos va interpelando hoy día como Estado y frente a la gran cantidad de mujeres migrantes que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Lo que también en algunas compañeras lo que han hecho es vincularse a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres migrantes que tienen también mediadoras interculturales. En Valparaíso existe la Brigada Feminista Migrante, y también se han vinculado con grupos que trabajan directamente en Estación Central también. Hay un grupo importante, entonces también en la vinculación con organizaciones de la sociedad civil también. Sabemos que el Estado está bastante al debe, por tanto, también a veces tenemos que vincularnos con organizaciones de la sociedad civil, por lo menos generar algunos contactos que nos permitan también apoyarnos en esta labor que sin duda nos genera bastantes dificultades, porque también queremos poder apoyar a las compañeras migrantes. Creo que Manuel aquí dice que había una pregunta de Erika, ¿no? Correcto. Erika, tiene el micrófono abierto ahora, a ver si te podemos escuchar. Erika.
No sé si está intentando hablar. Dice que no tiene micrófono. Ok. Erika, ¿La puede escribir? claro, puedes escribir la pregunta y te la van a responder de inmediato. Mientras tanto, decir que psiquiatría se retiró por un tema de horario. Dice que para la próxima espera que no se produzcan nuevas confusiones para poder aprovechar instancias como esta. Sí, pedimos las disculpas también. Ahí preguntó Erika, dice, mi pregunta es los criterios para ser directora de un centro de la mujer. Para ser coordinadora, al parecer, porque Sí, porque directora no tenemos, no existe como ese cargo, pero para ser coordinadora, ¿cuáles son los criterios de selección? Quizás si eso es lo que está preguntando. Primero, en general los criterios para, si es que esa es la pregunta, tiene que ver con una profesión que sea trabajadora social o psicóloga, que tenga experiencia evidentemente con trabajo con violencia contra las mujeres, que tenga estudios, diplomados o postítulos en violencia contra las mujeres, que tenga también experiencia en administración de equipos, de coordinarse también, de conocer la red de las comunas. Claro, ahí lamentablemente pasa que los ejecutores de los centros de la mujer muchas veces son de municipios o son de gobernaciones, y lo que a veces como suele pasar es que tensionan para que los equipos participen en campañas municipales o en campañas también de gobierno, cosa que no debiese pasar, porque desde el CERNAMEC los recursos, digamos, se financian a un ejecutor, y ese ejecutor no debiese tensionar a los equipos o a la coordinadora para que esas situaciones se den. Eso es una mala práctica, eso no corresponde. Por tanto, debiese evidentemente no producirse esa situación que nos está comentando Erika en Chiloé. A veces también a la selección de personal lo que nos ha pasado es que hay una intención de dejar ciertas personas que son por elecciones de municipio. Por tanto, el CERNAMEC siempre la selección de personal está intencionando para que eso no ocurra, ¿ya? Así que es relevante que también esas malas prácticas también sean denunciadas. A Erika nos sigue diciendo que Prodemo es el brazo derecho de los políticos de derecha. Claro, complejo ahí, pues sabemos que a veces los temas políticos partidistas atraviesan la política pública, los programas, cosa que no debiese pasar. Pero también invitamos a visibilizar y porque efectivamente las que muchas veces se ven afectadas son directamente las mujeres de los centros. Sí, dígame, Manuel. Puedo ver a Tania que tiene la mano levantada. Tania, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Ahí está. Yo quiero comentar algo en relación a la comunidad haitiana, a la población migrante y tal vez también al mundo intercultural que estamos reconociendo o recién mirando, al que pertenecemos e integramos, y cómo es mucho más fácil ver las dinámicas de violencia en otros. Eso que también está reflexionado en los textos, es como en mucho, sale más rápido, así como darse cuenta de la violencia directa, más rápido quizás tiene que ver con un proceso, como también estigmatizar a ciertas comunidades como más machistas que nosotros, nosotras, o la chilenidad,
o el pueblo mapuche más machista y violento, por lo tanto las dinámicas ahí están naturalizadas. Yo creo que eso es algo que también tenemos que mirar, porque hay que ver qué fenómeno ocurre ahí, qué está implicado ahí, porque también podemos tender a hacer generalizaciones y estigmatizaciones cuando no nos hacemos cargo también como sociedad de la violencia estructural, esta violencia en todo sistema. No quiero minimizar, por supuesto, ningún tipo de violencia, pero me llama la atención eso también porque lo he escuchado reiteradamente en distintos espacios de formación, de capacitación, cómo es mucho más fácil ver la violencia que ejercen otros, y no la que ejercemos nosotras y nosotros. Eso quería decir. Sí, de acuerdo. Y ahí como que agrego a lo que estábamos hablando como de los conceptos de colonialismo, porque en el fondo nosotros hemos escuchado también en capacitaciones que hablan de que la violencia, hay ciertos como nacionalidades, por ejemplo, los colombianos o las colombianas trajeron cierta violencia más cruda, con ciertas dinámicas mucho más crueles que las que veíamos acá en Chile hace un par de años. Y entonces también ahí estamos criminalizando a una nacionalidad, estamos también ahí mirando cómo, o invisibilizando también las distintas situaciones, las distintas violencias que también se ejercen acá como en Chile, pensando también en la militarización del territorio en el sur, pensando también en lo que está pasando en Puchuncaví, Quintero, que es un poco lo que habla Tania de la violencia también más bien estructural. Por tanto, también es súper relevante plantear, estoy de acuerdo con lo que plantea Tania, como que este también es un ejercicio de ir mirando y repensando también nuestras propias prácticas de violencia en nuestra creación cotidiana, en nuestra vida cotidiana. Y como decía también la feminista Kate Nichols, que hablaba de que es importante politizar también la esfera privada, que lo personal también es político. Y por tanto también ahí nuestras propias violencias, si no las reflexionamos, no las miramos, no las visibilizamos, o nuestros propios discursos de violencia, de racismo, también permean nuestro quehacer profesional. Ahora, no sé si estamos en la hora, podríamos revisar rápidamente el módulo 2, con alguno que tiene que ver con las definiciones de los modelos del abordaje de la violencia contra las mujeres, las manifestaciones, que eso es algo que es relevante también cuando hablamos de todas, ¿cierto?, las manifestaciones de violencia, de los tipos de violencia, ¿cierto?, que también es relevante hablar de la violencia patrimonial y también económica, ya que ahí hay que hacer una distinción, ¿cierto?, también de la violencia simbólica, que es algo que a veces que no se visibiliza tanto, y que es tan relevante porque está puesta en tanto en imágenes, en los símbolos, en los conceptos, y que esta es un tipo de violencia que cuesta tanto poder como visibilizar, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando llega el día de la Navidad y se le regala a las niñas juegos domésticos, la casita, ¿cierto? Y a los niños, ¿cierto?, las armas o cosas que tienen que ver con el ámbito más bien de lo privado, perdón, de lo público. Disculpa la interrupción. Sí. Creo que Tania quería comentar algo sobre el tema anterior, ¿o no? ¿Tania? Sí, quería solo agregar que me parece que... ¿Puedo o no? Sí, antes de cambiar el tema, creo yo. Perdón. No, solo quería agregar que me parece que el resumen que nos recomendaron ver en el video, antes de este encuentro virtual, de Doris Quiñimil, hace un súper buen resumen del módulo 1 y 2, en términos del concepto de interseccionalidad. Digo, porque si alguien no lo ha visto, me parece que es súper bueno hacer ese repaso con ella, que a mí por lo menos me sirvió mucho para aclarar conceptos. Y lo otro, que es una cuestión súper práctica, que
la modalidad de la video, a ustedes se les ve la mitad de la cara, es un poquito incómodo eso. Ahí, perdona, Sí. es que nosotros no vemos. Ah, entiendo. Entonces tal vez, solo a modo de sugerencia para la próxima vez poder estructurar mejor este encuentro en términos de cuáles son las expectativas más allá del módulo, de tener claro que vamos a hablar de tal módulo, sino también cuál va a ser la modalidad, porque puede ser súper rico este diálogo, pero a muchas personas se inhiben también en este espacio donde somos muchos que no nos vemos las caras. Solo eso, no voy a interrumpir. No, gracias Tania, muy importante lo que tú nos estás planteando para las próximas clases. ¿Hay alguien más que quiera algún comentario para continuar? Yo sé que la clase terminaba ahora, por eso que estamos como ir viendo algunos temas que quizás les quedaron alguna duda del módulo 1 y 2, para poder ir cerrando también. Varios se están retirando, pero para abordar algo más en particular que quieran conversar, por ejemplo, respecto de los conceptos del ciclo de la violencia, de la rueda de poder y control, de los tipos de manifestaciones de violencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Alguien dijo que quería? Yo acá. Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de la sesión número 8, que son los datos de violencia en la juventud, y de ahí da muchos datos. Me parece interesante de saber un poquito más en ese ámbito. Sean los datos como para que uno lo tenga más a la mano, porque algunos son del 2016, información del 2017, entonces, en el contexto más que nada en el contexto del examen. En el contexto, perdón, disculpa, del examen, de la prueba. De la prueba. Ah, okay. Claro, tú te refieres como a las encuestas de los datos de violencia en la juventud, ¿cierto? La verdad es que desde la sesión 8 en adelante y comienza con los datos de la violencia en la juventud, pero ahí abarca hartos temas. Lo encuentro bastante interesante, donde se forma el tema de los porcentajes de violencia, las denuncias, el tema no solo de violencia hacia la mujer, sino también a la violencia de los adultos mayores, la violencia de la niñez. Entonces, todo ese contexto en las leyes y en la información estadística. Claro, en la primera habla más bien como de la violencia en la juventud, específicamente porque hay un interés como de esta nueva administración de visibilizar la violencia en el pololeo, porque además hay un proyecto de ley que tiene que ver con tipificar el delito de violencia en relaciones de no convivencia, justamente por el femicidio, suicidio de una mujer, que es Antonia Garros, que fue en la 8ª región, que su madre, ¿cierto?, ha estado haciendo esta campaña, y por tanto es una temática que le preocupa mucho a esta administración, y por tanto entrega datos de la violencia específicamente como en contra de las mujeres, pero que ocurre en este contexto, donde también el uso de las tecnologías o de las redes sociales también es una práctica que, digamos, es un medio que dinamiza la práctica de la violencia contra las mujeres, porque existen ahora otras manifestaciones en ese ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la ciberviolencia, ¿cómo se llama este concepto de...? No, más que el grooming, me dice acá, es como cuando la porno venganza, es una, ¿cierto? También es el concepto del chantaje a través digamos, o del control de la pareja, a través que si
no accedes a hacer ciertas cosas, yo voy a subir la foto. Entonces, también son nuevas dinámicas que van complejizando la violencia contra las mujeres ahora a través de este medio, del uso de las redes sociales, que si lo vemos antes o con anterioridad eran más distintos. Sin embargo, en la juventud, los datos del INJUM que nos brinda es como que los jóvenes sí tienen mayor conciencia o que sí tienen conciencia de que esta es una situación de violencia, pero en la práctica los datos nos demuestran que al tener mayor conciencia no significa que no la practiquen o que no la realicen, y eso es preocupante. Y es desde allí que los programas de prevención debiesen también apuntar a edad temprana, la prevención temprana, pero también a que no solamente esto sea un discurso, como que estamos todos en contra, ¿cierto? Y los jóvenes también plantean y reconocen que ahí hay un acto de violencia y de control, por ejemplo, en el uso de las claves de los celulares de sus compañeras, pero en lo real y lo concreto sí ejercen este control, sí ejercen esta violencia. Por tanto, es ahí que los programas de prevención también debiesen apuntar, como no solamente como a la toma de conciencia, sino también a la erradicación de estas prácticas en el cotidiano o en lo real. Y en las otras datos que tú nos das o tú nos dices, que tiene que ver también como con visibilizar que la violencia sexual en el caso de los niños y niñas está principalmente dirigida hacia las niñas y hacia a los adolescentes. También hay datos ahí de la OCAC del acoso sexual callejero, que esa todavía es del 2015, aún no ha existido un estudio más actualizado. Por tanto, ahí tenemos un dato no tan nuevo, pero que creemos que finalmente permite o como que es un indicio de la atención que ha generado esta temática en la agenda pública o en los medios de comunicación de cómo dos municipios ahora, como es el de Recoleta y de Las Condes, han tipificado, entre comillas, o han multado estas prácticas de acoso sexual callejero en su municipio, en su comuna. Entonces también creemos que hay falta harto de actualizar de datos de las otras violencias, por ejemplo, la violencia ginecobstétrica. Tenemos un observatorio, pero hay pocos estudios. Entonces también es interesante ir mirando que falta también poder actualizar estos datos que existen. No sé cuál, estamos revisando acá cuál otro dato también. Ah, claro, porque todos estos datos también justamente pretenden como poner en carne, como se dice, la interseccionalidad, porque vemos los datos también de mujeres con diversidad funcional, que sabemos que sufren situaciones de violencia y sufren situaciones aún más de vulneración. Caso también de datos de trata de personas, que ahí Marcela es la que se maneja más como en los datos o en esta temática, pero permiten todos estos datos como visibilizar todas las violencias de las cuales las mujeres somos sujetas en este continuo, pero también de formas, digamos, de formas más particulares, como la trata de personas. Estamos revisando también acá cuáles son las otras. Y claro, justamente ahí lo que te planteaba de los datos de la violencia ginecobstétrica. Sí. No sé si Marcela quieres agregar algo como de trata. Bueno, no es algo que hayan trabajado los módulos 1 y 2 el tema de trata de personas, pero la trata es una manifestación de violencia contra la mujer y que en el fondo, cuando tiene como finalidad la explotación sexual, es un delito de género. En resumido, la trata de personas es la captación o el reclutamiento de una persona a través de ciertos medios comisivos, que puede ser el engaño, el rapto, la coacción, la fuerza, el fraude, para una finalidad que es la explotación. Una explotación que puede ser laboral o sexual, o la extracción de órganos, o la esclavitud o situaciones análogas a la esclavitud. En materia de trata de personas, Chile tiene poca información. Digamos, la información que hay es la que existe al alero de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, que ha levantado toda la información que
se conoce hoy día en tribunales, o sea, las que están judicializadas. Sabemos que hay muchos delitos de trata de personas que existen en Chile que no están judicializados, que no se han denunciado, porque o no se ven o no se han realizado la denuncia porque no se atreven a realizar la denuncia propiamente tal por la venganza o las represalias que pueden ser víctimas de parte de los tratantes. Ahora, es importante tener claro que cuando hablamos de trata de personas o trata de mujeres con fin de explotación sexual, hablamos de un delito de género, porque afecta mayoritariamente y en mayor severidad a las mujeres en este tipo de finalidad. Lo que no significa que no existan hombres víctimas de trata de personas con fin de explotación sexual, pero el mayor número de víctimas son mujeres. Y en la severidad de la forma en que se realiza la explotación también es más cruel respecto de las mujeres que respecto de los hombres. Y estamos hablando de, cuando hablo de mujeres, también incluyo aquí las niñas. ¿Ya? Eso, no sé si quieres agregar algo, compañera, de soporte, que no sé cuál es tu nombre. Marcela, es que este es un equipo de soporte que está instalado en el servicio de salud, entonces no hay cómo cambiarle el nombre. Ya. Pero me llamo Marcela Polanco. Marcela, ok. Sí. Bueno, no sé si Manuel, ¿quieres hacer alguna acotación o para ir cerrando también? Porque estamos como en el horario, pedimos las disculpas también correspondientes de la confusión, porque nosotros teníamos entendido que era el módulo 4, ¿ya? Por tanto, les pedimos las disculpas. Tienen otras más clases, así que esperamos y vamos a comentarles justamente también lo que nos dice Tania, de poder mejorar esta clase también, y evitar obviamente que se puedan ocurrir estas situaciones para poder aprovechar al máximo esta instancia. Claro, de parte de acá, de la Universidad de Concepción, también pedimos disculpas. Vamos a buscar y despedir al culpable, que probablemente soy yo. Nos vamos a ver qué es lo que sucedió y vamos a verificar bien para las próximas sesiones. Ahora, claro, como dice usted, estamos medio pasaditos de horario, ya hay varios que se han despedido a través del chat, así que no sé si quieren dar por finalizado todos los temas o queda alguno en el tintero, como para darlo como tema final. Estaríamos para eso, ¿no? Sí. Veo que Erika también se acaba de despedir, claro. Creo que ya por el tiempo, claro. Por el tiempo yo creo que ya estaría... Quedamos al debe con un poco de tiempo de la clase, más que nada por la falla, el error que se tuvo. Sí. Bueno, agradecer a las participantes y a los participantes. Bueno, esperemos que puedan seguir aprendiendo más de este curso, y les invitamos a seguir participando con las lecturas, los videos, y también con sus propias reflexiones personales y las interpelaciones que también son relevantes hacerlo cuando hablamos de violencia contra las mujeres y en el caso de los compañeros también de los privilegios. Así que eso es relevante y les agradecemos su participación. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, que tengan buen día. Dígame. Igualmente. Chao, Manuel. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao.